Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar nuevamente en esta webinar donde analizaremos una vicerresidencia temporaria bastante especial, que es la de trabajadores de temporada y que ha levantado bastante curiosidad, por así decirlo, ¿cierto?, de algunos sectores, básicamente frutícolas o agrícolas, dado que esta visa residencia fue hecha un poco a medida a los requerimientos de las necesidades que el sector agrícola o frutícola ha venido manifestando, necesidades de mano de obra me refiero, ha venido manifestando durante algunos años a la fecha. Bueno, lo primero que cabe señalar que esta residencia o permiso de temporario de actividad de temporada, valga la redundancia, ya es una de las subcategorías o las subclasificaciones de la residencia temporal, que es cierto que es la general, que fue aprobada a través del decreto supremo del año número 177 del 10 de mayo del año 2022. En primer término, vamos a señalar que la residencia temporal, como concepto, es un permiso que se otorga a cualquier extranjero que acredite tener vínculos de familia o intereses en el país y cuya residencia se estime útil y conveniente según la calificación que haga el Servicio Nacional de Migración. En términos generales, permite realizar en Chile cualquier actividad sin más limitaciones que las establecidas por las leyes. Por lo tanto, la ejecución o la matriculación de cualquier prestación de servicio está dentro de esas actividades, ¿cierto?, que está resguardada. Como características comunes a las residencias temporales, dentro de las cuales está el trabajador de temporada, tenemos que, a contar del 12 de febrero del año 2022 y por aplicación expresa de la ley 21.350, que es la nueva ley de migración y extranjería, tenemos que las visas de residencia van a ser aplicadas estando el extranjero en el exterior. Eso ya está absolutamente zanjado, llevamos 8 meses de aplicación de esta ley y ya hay un entendimiento a nivel global. Por lo tanto, el extranjero tiene que aplicar a la visa a través de la página, ¿cierto?, de migraciones, ¿cierto?, a través de un sistema digital, subiendo los antecedentes que se requieren para cada caso. ¿Ok? En términos generales, las visas de residencia, una vez aprobadas, ¿cierto?, tienen un plazo de 2 años, las que pueden ser prorrogadas, y bajo ciertas condiciones, el beneficiario de este permiso podrá optar a la residencia definitiva si cumple algunos o cuáles requisitos o características. Ahora bien, entrando ya de lleno un poco a los permisos de trabajo de temporada, hay que señalar que este permiso se otorgará a cualquier extranjero que tenga la intención de ingresar a Chile para desempeñar, dice la ley, trabajos estacionales específicos por periodos limitados, únicos o interanuales. Vamos a desmembrar un poco la definición. En primer lugar, estos trabajos, ¿cierto?, que viene a desempeñar esta persona no son como otra visa de residencia, por ejemplo, la actividad lícita remunerada, que no tiene una indefinición en el tiempo. Aquí los trabajos ya van a ser estacionales, lo que implica un periodo de tiempo, deben ser determinados, ya eso lo vamos a hacer cuando veamos las especificaciones del contrato de trabajo, que es un periodo limitado ya de tiempo, que también lo vamos a que sean únicos e interanuales. Es decir, yo puedo venir o ser beneficiario de esta visa de residencia y puedo estar en Chile durante un tiempo determinado, dentro de un año, o esta visa de residencia puede tener una vigencia que se extienda sobre ese periodo determinado, sobre varios años. Es decir, yo con esta visa podría llegar a tener hasta 5 años de residencia o de vigencia, pero la prestación del servicio va a ser por un periodo determinado dentro del año. Es un poco enredado entender, pero vamos a ir avanzando en la exposición y lo vamos a ir desarrollando. ¿Cuáles son los requisitos comunes que uno se debe presentar para esta residencia? Bueno, en primer lugar, y son 2 requisitos que vamos a analizar que son hoy en día comunes a todas las visas temporarias de residencia que se presenten bajo el amparo de la nueva ley de migraciones, es que el extranjero
ya no puede aplicar a una visa de residencia con DNI, ya que es el documento nacional de identidad de su país. Necesariamente esa persona tiene que tener un pasaporte y además el pasaporte tiene que tener una vigencia superior a un año desde la aplicación. Es decir, si yo aplico, por ejemplo, en enero del 2023, mi pasaporte no puede tener una vigencia a diciembre del 2022. La ley dice que a lo menos un año de la aplicación. Es decir, debiera ser desde febrero del 2023 perdón, 2024 en hacia adelante, más de un año de la aplicación. Segundo requisito aplicable a todo el tipo de residencia es que hoy en día se requiere para presentar la solicitud que el extranjero adjunte o acompañe el certificado penal de su país de origen debidamente apostillado. ¿Ok? Requisito que antes no se pedía a toda la nacionalidad, hoy día es de aplicación general. Además de eso, la ley establece que si usted residió durante los últimos 5 años en otro país, debe adjuntar el antecedente penal de su país de origen y además el antecedente penal del país donde el cual usted residió. Y como tercer requisito, debe también adjuntar algún documento de la autoridad competente, con la autoridad competente en ese país, de que efectivamente le acredite su residencia. Por ejemplo, ¿cierto? Un certificado de residencia, declaraciones de impuestos, si usted tuvo alguna empresa que acredite a través de la carpeta tributaria cuál fue el domicilio de la empresa, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Bueno, el permiso, el tiempo de este permiso, como dijimos que era limitado en el tiempo, la ley dice que no puede exceder de más de 6 meses por cada año calendario de su vigencia, ¿cierto? La vigencia puede ser anual o interanual, dijimos, ¿cierto? Un año o extenderse hasta 5 años, según el criterio que manifieste, ¿cierto? El Servicio Nacional de Migraciones. ¿Cuál es lo importante? Es que en ese año o en los muchos años de vigencia, perdón, la prestación del servicio será acotada en el tiempo y tendrá que ser una prestación de servicio por 6 meses por cada año en Chile. ¿Ok? Por cada año en Chile. ¿Cómo se materializa la cita? Bueno, el extranjero interesado deberá celebrar un contrato de trabajo con una persona natural o jurídica en Chile. Eso es importante, no solamente una empresa, sino también, bueno, generalmente las empresas agrícolas son compañías, ¿cierto?, que tienen giro, etcétera, pero podría eventualmente también estar extendida una persona natural. Además de ser persona natural o jurídica, se requiere que se haya iniciado actividades legalmente en Chile, es decir, ante el servicio de impuestos con un inicio de actividad, que cuente con RUT y un domicilio en Chile. ¿Ya? Segundo, este contrato debe establecerse dentro de la naturaleza de los servicios, que es el objeto básicamente del contrato, que tal objetivo deben ser coincidentes, dice la ley, con los declarados por el empleador ante el Servicio de Impuestos Internos. Es decir, tiene que haber una coincidencia total. Usted no puede estar contratando un trabajador agrícola si tiene, por ejemplo, una faena industrial, una faena mecánica, etcétera. ¿Ya? Tiene que ser establecido dentro del objeto del contrato los mismos fines específicos de cuál su compañía tiene su giro. El contrato tiene que ser firmado, y aquí voy a explicar un poco una cosa que se usa, que no, no es de fácil entendimiento, pero que lo establece la ley. El contrato tiene que ser firmado primeramente por el empleador en Chile. Solamente por el empleador, porque recordemos que el extranjero está fuera del territorio nacional. No puede él estar en Chile en calidad de turista firmando ese contrato. Es decir, por lo tanto, digo, el empleador firma el contrato en Chile ante un notario, el contrato se apostilla y se remite en físico el contrato al domicilio o al extranjero que está fuera del país, ¿correcto? Una vez que el extranjero reciba ese contrato, lo que tiene que hacer, generalmente así procede, ¿ya? Es que él solicite en el consulado de su país una cita con el cónsul para que concurra a dicha unidad consular
a suscribir el contrato para que el contrato quede formalizado o quede cerrado. ¿Ok? Entonces, en ese minuto ya tenemos el pasaporte más de un año, tenemos los antecedentes penales del país de origen y tenemos el contrato cerrado. ¿Correcto? En ese minuto, o a partir de ese instante, el extranjero debe aplicar a través de la página del Servicio Nacional de Migraciones a la visa de trabajadores de temporada, que es específica y es excluyente de cualquier otra visa de residencia. ¿Correcto? Ahora, la ley para estos casos establece una excepción a diferencia de las otras visas de residencia temporal. ¿Qué es lo que dice? Indica que con el solo mérito de los antecedentes señalados, lo que yo le acabo de comentar, el extranjero puede dar inicio a la solicitud del permiso, ¿ya? Circunstancia dice que le permitirá válidamente ingresar al país. Generalmente, el resto de las visas de residencia, usted aplica la visa de residencia y tiene que estar a la espera de los avances del proceso para que una vez que se emita el estampado electrónico, o sea, el término del proceso de la visa, el extranjero pueda en ese minuto viajar, activar la visa en Chile y terminar con el trámite de la cedulación o RUT chileno. En el caso de los trabajadores de temporada, y nosotros creemos que está totalmente justificado, porque es una prestación de servicio, ya que se requiere informe inmediata, hay que dar la facilidad generalmente a los trabajadores bolivianos, ¿cierto? Peruanos, generalmente son de países vecinos, que ingresan rápidamente a Chile para absorber esta gran cantidad de mano de obra que la agricultura y la fruticultura requiere en algunos minutos. Por lo tanto, tenemos que hecha la solicitud, el trabajador puede ingresar efectivamente a Chile. ¿Ok? Esto debe hacerse, jamás va a poder viajar antes, ¿cierto? Antes de que haga la aplicación, porque efectivamente es un requisito que le exige. Ahora, desde el momento que el extranjero ingresa a Chile, la ley en este tipo de visa le agrega una carga o una obligación. ¿Cuál es? Que el extranjero tendrá un plazo de 45 días desde que ingresa al país para presentar al Servicio Nacional de Migraciones una copia del contrato de trabajo autorizado ante notario público chileno y además de la constancia de la inscripción electrónica del mismo ante la Dirección del Trabajo. Usted sabe que hace un tiempo la Dirección del Trabajo obliga a todos los empleadores a subir a la plataforma la inscripción de este contrato de trabajo. ¿Correcto? Si no se cumple con lo que se ha establecido, con el ingreso, con subirla en los 45 días y registrarlo, dice que el Servicio Nacional de Migraciones, la ley establece que podría perfectamente rechazar la tramitación, ¿cierto? O la solicitud de la visa y además decretar el abandono del territorio nacional. Porque recordemos que desde que ingresa, una vez presentada la solicitud, ingresa, todavía el proceso de aplicación, de revisión de la visa está aún pendiente. Por lo tanto, se podría tomar esta decisión. Ahora, también establece como característica de esta residencia que la ley indica que no se otorgará el permiso al extranjero que presente un contrato celebrado con una persona, un empleador distinto de aquel que remitió la oferta de trabajo indicada anteriormente, que más que oferta del contrato ya firmado. ¿Ya? Porque muchas veces se prestaba también para que alguien en Chile, ¿cierto?, me haga el favor de enviarme un contrato y yo después con ese contrato llego acá y subo uno con el que realmente voy a emplear, entonces inmediatamente es causal de rechazo. Por lo tanto, no puede haber una suplantación, por así decirlo, en términos coloquiales, de un empleador distinto al que contó. O sea, la visa no va a ser aprobada si es que el contrato que usted presentó a la plataforma no es el mismo que el cual usted sube 45 días, dentro del plazo 45 días después de entrado a Chile. ¿Correcto? Bueno, este contrato también tiene otra modificación que no se aplica a los contratos que nosotros conocíamos bajo el amparo de la antigua ley, que es respecto al pasaje de retorno. Hoy en día la ley establece que las partes pueden acordar que el empleador financia el pasaje de regreso de este extranjero, el cual, como dijimos, iba a tener
un plazo máximo de 6 meses por año, pero esto ya no es una obligación legal que deba incluirse en el contrato, sino que es una obligación voluntaria o meramente facultativa de las partes, ¿correcto? Por lo tanto, esa carga que ya tenía el empleador de poder de tener, ¿cierto?, que pagar el pasaje de retorno a este trabajador, ya no es tal. Ahora, generalmente, y como recomendación, yo creo que sí es bueno establecer el pasaje de retorno del trabajador, toda vez que a veces los criterios, ¿cierto?, de los analistas de migraciones pueden ir cambiando y nada obsta a que podrían observar ese contrato y decirle, ¿sabe qué más? Incluya la cláusula de pasaje. Perfecto. Bueno, aquí hay otra característica especial de este tipo de residencia que también apunta a una movilidad de los trabajadores. Es un poco la filosofía de la norma, que también es absolutamente novedosa en esta legislación moderna. ¿Qué quiere decir? Yo les voy a comentar que antes, bajo el amparo de la antigua ley, por ejemplo, si usted tenía una visa sujeta a contrato de trabajo, que así se llamaba, ¿cierto? Y por cualquier circunstancia, causa, ese contrato se le ponía término, ya sea por renuncia, por necesidad de la empresa, por mutua acuerdo de parte, etcétera, ¿ya? Lamentablemente el trabajador, su visa caducaba ipso facto de pleno derecho, ni siquiera necesitaba una resolución de migraciones, sino que por el solo imperio de la ley hacía que esa visa caducara, lo que traía bastante cierto conflicto para el trabajador, porque en plazo de 30 días, si no presentaba nuevos antecedentes, nuevo contrato, queda en irregularidad migratoria, tenía que ser sancionado, etcétera, etcétera. Hoy en día, con esta visa de trabajador de temporada, esto ya no pasa y modifica absolutamente las normas anteriores en el sentido que dice que el hecho del término del contrato de trabajo ya no será por sí solo motivo para la revocación del permiso, por lo que un extranjero, ya sea titular de este tipo de residencia, podrá cambiar de empleador sin necesidad de informarlo al Servicio Nacional de Migración. Esa información al Servicio Nacional de Migraciones implicaba, más que una información, implicaba un nuevo proceso por cambio de empleador. ¿Ok? Es decir, en esta condición, bajo este imperio de esta visa, el trabajador, una vez que sea otorgada, ¿cierto?, en base al contrato, los antecedentes penales, etcétera, y cumpliendo que sea el mismo empleador que mandó el contrato, ¿cierto?, por ejemplo, ya digamos Bolivia, ya, y fue el que subió acá, una vez otorgada válidamente. Si yo, por ejemplo, ese contrato me pone en término al primer mes, al segundo mes, esa visa yo adquiero, por así decirlo, un derecho de propiedad por la visa, estoy facultado para poder trabajar, estoy formal en el país y podría contratarme con otro, por ejemplo, con el empleador del campo al lado, con la otra frutera, etcétera, etcétera. O sea, se produce una rotación del extranjero empleador agrícola, ¿cierto? Para poder absorber distintas materias y distintos trabajos para distintos empleadores. Para mí, mover es algo que es absolutamente novedoso y bastante bueno en ese sentido. ¿Qué más les puedo decir de esta visa? Que es bastante reducida, está en el artículo 26 del Decreto Supremo 177, que fue publicado el 14 de mayo del 2022, si alguien quiere ver el texto legal. ¿Correcto? Entonces, como último, solamente recalcar que después del vencimiento de los 6 meses, que para mí, y le voy a dar la razón después, una vez que termine de analizar esta residencia, es el gran pero, ¿ya? Porque obviamente hacer todo un gran despliegue, no solamente del extranjero, sino de la empresa, ya de poder tener, contactar una persona en el país de origen de los extranjeros, que se comunique, que junte un staff de personas, que por ejemplo, los bolivianos, que son la mayoría de los trabajadores que vienen a Chile, no tienen pasaporte, que saquen los pasaportes, hagan los costos, viajen a Chile, etcétera, etcétera. Creo que el plazo de 6 meses es demasiado reducido para esta visa. No sé por qué, generalmente porque las cosechas son estacionales, pero creo que tiene un pequeño detalle en su aplicación práctica, y es tan así lo que yo les digo, que no se ha hecho
no se han hecho muchas aplicaciones de esta residencia. Ya prácticamente ha sido nula, de acuerdo a las bases que consultamos nosotros en el Servicio Nacional de Migraciones, tienen muy poca aplicabilidad práctica. Yo les voy a decir por qué, y una razón muy sencilla. Porque, y lo que nosotros le recomendamos a nuestros clientes, ya hay la mayoría de las nacionalidades en América Latina, ya salvo la peruana, de los países más vecinos, hablo de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, ya ellos tienen un tratamiento especial en el acuerdo migratorio del Mercosur, ya en donde tienen por así decirlo, tienen una tramitación de residencia un poco más simplificada, sin tanta traba, sin necesidad de tener contrato, etcétera, etcétera, que les permite obtener la residencia del Mercosur, ¿cierto? Por un plazo de 2 años, prorrogable por 2 años más, es decir, 4 años. Entonces, nosotros hacemos, porque aquí hay que hacer el contrato, legalizarlo, apostillarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se puede resolver fácilmente si en vez de aplicar a la visa temporaria de trabajadores de temporada, como lo cual le digo, tiene a mi modo de ver muchas trabas procedimentales y de hecho ha hecho que no se aplique en la práctica, ya usted, por ejemplo, un trabajador boliviano que está adscrito a este acuerdo, necesitaría solamente el pasaporte, ¿cierto? El pasaporte y el antecedente penal de su país de origen apostillado para que ese trabajador pueda aplicar a la visa de residencia Mercosur. No existen otros antecedentes, no existen otros documentos legales, no existen otros requisitos para poder aplicar a esa visa que, para mi mover, es la más fácil de aplicar en nuestro país. Aplica a inversionistas, rentistas, etcétera. O sea, es la visa base, porque yo además, si yo soy, por ejemplo, un empresario argentino y ahí tengo inversiones en Chile, pero además soy residente de Mercosur, ¿para qué voy a ir a aplicar una visa residente? O tengo que pasar por el Ministerio de Economía, tengo que acreditar los dólares, etcétera, etcétera. O sea, ¿para qué entramparse y darle complejidad a un servicio, ¿cierto? A un sistema migratorio, si puedo hacerla fácil. ¿Por qué? Porque en definitiva todos los derechos emanados de todas las visas temporarias en su clasificación son exactamente los mismos. Por lo tanto, creo que los beneficios hay que aprovecharlos y así yo le insto ya a todas estas nacionalidades que son los clientes que tramitemos la visa Mercosur, porque le otorgará los mismos derechos estando en Chile. Entonces, para no cambiarme un poco del tema de los bolivianos, y es lo que a usted le interesa básicamente, ya los bolivianos, los peruanos, etcétera, la gente que podrán traer, porque generalmente no vienen colombianos a trabajar faena agrícola, ni tampoco venezolanos, no lo sé, porque ellos no están inscritos al Mercosur y sí hay que hacer este tratamiento para tener esta visa de residencia. Entonces, aplicando a la visa Mercosur con el pasaporte, con el antecedente penal apostillado, entra en aprobación y el trabajador agrícola, después del proceso de análisis, ¿cierto?, de aprobación, le emitirán el estampado electrónico, ¿cierto? Que hoy en día materialmente la visa, el cartón adhesivo, hay una resolución que se emite primero, después el estampado electrónico, él tiene que viajar a Chile con esa aprobación, ingresar por paso habilitado, obviamente, activar la visa dentro del plazo de 90 días desde que se baja el estampado electrónico, activar la visa dentro de los 90 días y solicitar la cédula y RUT chileno. Desde ese momento, ese trabajador, ya una vez que se le emite la visa, está facultado para no solamente estar en Chile durante 6 meses y teniendo que terminar esta visa interanual, sino que está facultado para trabajar hasta por 2 años. No solamente con un empleador, sino con todos aquellos que su tiempo le diera. ¿Por qué? Porque la investidura de la residencia en Mercosur me permite a mí residir en Chile legalmente y además trabajar formalmente. Por lo tanto, paso a ser un trabajador chileno más. ¿Correcto? Un trabajador chileno más. Y en ese minuto, una vez que usted tiene un extranjero habilitado para poder trabajar formalmente viviendo en Chile y legalmente habilitado para poder trabajar, puede hacerle 1 o 2 más contratos de trabajo, ¿cierto? Pagando las cotizaciones previsionales, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, a mi modo de ver y como recomendación, creo que la visa Mercosur es mucho más rápida, ¿cierto? Y menos compleja que la de trabajadores de temporada. Ahora, hay una pregunta que siempre surge, los clientes oye, pero yo necesito este trabajador ya en Chile, no a la espera de los 3, 4 meses que se puede demorar la tramitación de la visa Mercosur. Bueno, para esos casos, lo que se hace es que este extranjero, o se salva la situación por lo menos por un tiempo determinado, que este extranjero ingresa en Chile, y cuando ingresa a Chile, ingresa en calidad de turista. Al ingresar en calidad de turista, hoy en día se llama habitante de permanencia transitoria, él tiene una visa de 90 días, ¿correcto? Obviamente en la cual no está permitido el trabajo. Sin embargo, la propia ley de migraciones establece un permiso especial de trabajo que se llama de permanencia transitoria, conocido antiguamente también como el permiso de trabajo como turista, que cuando esa persona tiene esa condición de turista en Chile, la empresa responsable que lo trae, a la cual va a prestar servicio, tiene que expedir una carta notariada y firmada por el representante legal de la empresa, ya que nosotros denominamos carta de condiciones contractuales, en donde él tiene que indicar la individuación de la empresa, del extranjero, ¿cierto? A qué labores viene, por cuánto tiempo viene, dónde se va a desempeñar, etcétera, etcétera, pasaporte, individuación completa, y se presenta junto con la tarjeta de ingreso de esta persona a Chile, la carta de condiciones contractuales, el sello ingresa, y la copia del pasaporte, y uno solicita a Migraciones, bajo obviamente el pago de un arancel, ya que le aprueben un permiso de trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer Migraciones? Va a analizar los antecedentes y le va a extender a usted un permiso por 90 días. Por 90 días, bajo un pago de arancel. Si eventualmente la viceresidencia que aún sigue tramitándose no es aprobada, lo que puede hacer usted es hacer una prórroga de ese turismo a esa persona, y donde va a obtener hasta 90 días más de permiso en calidad de turista, y usted sobre ese segundo permiso volver a presentar uno nuevo. Es decir, usted lo podría tener 6 meses ya formalmente contratado, formalmente habilitado y regular en Chile, trabajando con un permiso especial de trabajo mientras se tramita la visa de residencia. Ahora, lo más probable que dentro del plazo de este segundo permiso, de los 6, de que cumplimos 90, ¿cierto? Más 90, dentro del segundo plazo del permiso, ya la visa de residencia sea aprobada, ¿cierto? Sea aprobada y se extienda el estampado electrónico. ¿Cuál es el único inconveniente? El único inconveniente de esta figura, que una vez que se apruebe la visa, el extranjero tiene que volver a su país, ¿cierto? O a otro país fuera de Chile, e ingresar con el estampado electrónico de la visa. ¿Por qué? Porque es el mecanismo que ha establecido la ley para que la visa se active. Ya, y cuando ingresa a la Policía Internacional ingresa el código y el folio del estampado electrónico, y automáticamente ese registro se va al Registro Nacional de Extranjeros, también fue creado por vigencia de la nueva ley, y en ese minuto la visa adquiere o empieza a regir su día primero, ¿correcto? Ese es el único inconveniente, pero si son países vecinos nosotros no lo vemos tan grave. Así que eso es un poco esta visa temporal de trabajador de temporada. Ya saben cuáles son las condiciones, los requisitos, las disposiciones legales. Yo generalmente no la recomiendo porque tiene muchos bemoles, tiene mucha tramitación que a mi mover no hacen fluido el sistema, y para trabajadores que están dentro del acuerdo Mercosur, vuelvo a insistir, mi recomendación es que hagan la visa Mercosur, que hoy día se llama la visa acogida a acuerdos internacionales. Muchas gracias. Cualquier consulta, por favor, me la hacen llegar acá al chat, ¿cierto? O al mail que está dentro del flyer de la presentación. Muchas gracias y hasta siempre. Que les vaya muy bien.